La palabra del Señor entonces se encuentra en Juan capítulo 8, versículo 32. Y le vamos a dar lectura entonces en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la iglesia dice al Señor, dice así la palabra del Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cierre sus ojos, por favor. Yo voy a invitar a mi hermana María Moraga a que venga, por favor, hasta acá para que nos lleve en esta oración y podamos pedirle al Señor su bendición a través de la palabra. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, humildemente, Señor, nos disponemos, Padre amado, a humillar, Dios de la gloria, esta carne, Señor, y pedirle, Dios de la gloria, que por su gran amor y por su gran misericordia, Señor, quite, Señor, de nuestra mente todo pensamiento, Señor, que nos lleva a vagar, Padre amado, cuando tu palabra se está leyendo, Señor. Ayúdanos, Dios de la gloria, a retener, Señor, a estar atentos, a saber, Dios de la gloria, que su palabra, Dios mío, es dictada por su boca, Padre amado, es dictada por usted, Señor. Es la lámpara, Padre amado, que alumbra nuestro camino, Señor. Es el aliento, Señor, es la luz en medio de las tinieblas, Dios de la gloria, es por la cual, Dios mío, un día le veremos, Señor. Por eso, Dios mío, este pueblo, Dios de la gloria, le pide, Señor, que usted nos ayude, Señor, a estar atentos, Señor, y a glorificar su nombre a través de esta palabra. Bendiga a nuestro pastor Israel, Señor. Respáldelo a través del Espíritu Santo, Dios de la gloria. Reprenda todo espíritu inmundo que quisiera interrumpir, Dios mío, todo esto, Señor, porque aquí hay santidad, Padre amado, porque usted es santo, Padre amado, y aquí habitan los hijos suyos santificados por su sangre preciosa. Por eso, Dios de la gloria, le alabamos y le bendecimos, y le decimos, Señor, que vamos a estar atentos y que alabamos tu nombre a través de esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Dámosle gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome su asiento, por favor, Isaías, por favor, bien atento. La verdad os hará libres. Eso es lo que dice, ¿cierto?, este versículo, que es una frase, ¿cierto? Es un dicho muy común en los círculos académicos que quieren promover, ¿cierto?, la libertad académica y el conocimiento o el poder del aprendizaje, ¿ya? De hecho, hay muchas casas de estudios que tienen estampada por ahí en sus lugares de reuniones, ¿cierto?, esta frase o este cartel, ¿cierto?, que dicen que la verdad los hará libres. Pero déjeme decirle que esta palabra o esta frase, la verdad os hará libre, no se generó en el mundo académico, sino que, como lo vemos, se generó ¿dónde? En la palabra del Señor, y fueron palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Como lo leímos ahí en Juan capítulo 8, versículo 32. Amén. En el contexto en el que está escrito, ¿cierto? O en el contexto en el que está señalada esta afirmación de Jesús, no tiene nada que ver con el aprendizaje en las aulas, no tiene nada que ver con el aprendizaje académico, alabado sea el nombre del Señor. De hecho, este versículo, Juan 8:32, nos habla de una forma, de un conocimiento superior, ¿cierto? Que está por encima, mucho por encima, ¿cierto?, del aprendizaje que nosotros pudiéramos aprender o recibir en un aula académica. De hecho, lo leíamos en el devocional, en esto de alabarse, ¿quién ha de alabarse?, ¿cierto? En conocerme y en entenderme, ¿ya? Entonces, si nos vamos al contexto, y aquí me va a acompañar Isaías, nos vamos a ir al mismo capítulo en el versículo 23 y 24. Jesús lo que estaba haciendo era acabar y terminar siendo un discurso en el templo que estaba delineando las diferencias, si podemos llamarlo, entre lo que era él y lo que eran sus oyentes. De hecho, el versículo 23 le dice el Señor: ustedes son de abajo, ¿sí? Y el Señor le dice: yo soy de arriba. Ustedes le dicen son de este mundo, y yo les dice no soy de este mundo. Versículo 24. Por eso les dije que ustedes van a morir en sus pecados, porque si no creen que yo soy, en vuestros pecados, dice, van a morir. El resultado de esto, o de este mensaje, fue que Jesús, hablando de estas cosas, dice el versículo 30 más adelante, Isaías, dice que muchos de los que estaban ahí escuchando creyeron en él. ¿Lo dice o no? Hablando de estas cosas, dice, muchos creyeron en él. Por lo tanto, desde el versículo 31, Isaías, en adelante, Jesús dice que comienza a hablarle solo a aquellos que habían creído
en él. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Ya? Entonces, vale decir que el verdadero discipulado, la verdadera enseñanza, es más que un conocimiento intelectual. Ya podemos llenarnos la cabeza de palabras, ¿cierto? En discipulado. Pero el Señor le dice, ¿cierto? Que aquellos que realmente creen en Él y que van a ser sus discípulos son aquellos que van a permanecer ¿en qué? En su palabra. Vale decir que son aquellos que van a aceptar la enseñanza de Jesús como la verdad, ¿cierto? Y que también obviamente van a obedecer las enseñanzas de Jesús, ¿ya? De tal modo, ¿cierto? La acción de nuestras obras, ¿cierto? Nos lleva, o más bien dicho, la fe sin obra es muerta, como nos dice Santiago, capítulo 2, versículo 17, ¿ya? No tan solamente es creer, no tan solamente es escuchar, aprender, sino que también es obedecer la palabra del Señor. Por eso que parte el versículo 32 con esta afirmación, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres, ¿ya? ¿Quiénes iban a conocer la verdad? Aquellos entonces que se iban a convertir en verdaderos discípulos, aquellos que habían creído en las palabras del Señor Jesucristo, ¿ya? Aquellos que habían creído y habían adoptado las enseñanzas de Jesús, iban entonces a tener, ¿cierto?, una mayor comprensión de la verdad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Ese es el contexto en el que está escrita esta frase que muchos de nosotros conocemos. Yo, si le preguntara a usted, por ejemplo, ¿qué entiende por libertad? O ¿quién es la libertad? O más bien dicho, ¿quién es la verdad? Que aparece acá señalada, inmediatamente ustedes me dirán que la verdad es Jesús, ¿cierto? Que Jesús es la verdad porque él mismo, ¿cierto?, lo presenta o se presenta de esta forma en Juan 14:6 cuando él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por lo tanto, según entendemos la palabra del Señor y la Escritura, entendemos que nuestro Señor Jesucristo es la buena noticia del Evangelio. Amén. Y la muestra también del amor de Dios hacia nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ese mismo evangelio que nuestro Señor Jesucristo vino también a hablar, ¿cierto? Nos muestra nuestra verdadera realidad. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Que es la verdad que al fin y al cabo nosotros tenemos que conocer primeramente para llegar a un entendimiento superior. Y ese mismo Cristo revelado en su palabra y revelado también a través del evangelio nos muestra nuestra verdadera realidad sin Él, como nos dice Marcos capítulo 1, versículo 15, nos dice que el tiempo se ha cumplido, que el reino de Dios se ha acercado, por lo tanto dice, tenemos que arrepentirnos y creer en ¿qué? En el Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Pero, ¿cuál es esta verdad de la cual nosotros vamos a conocer? Bueno, déjeme decirle que como consecuencia del pecado de Adán, ¿cierto? La humanidad está contaminada por el pecado, ¿cierto? Sabemos eso, ¿sí? Y está contaminada, ¿cierto? En todas las áreas de la vida. La mente, las emociones y la voluntad han sido contaminadas. Siempre pensamos y siempre sentimos o elegimos el pecado. Por naturaleza dice Juan capítulo 3, versículo 19, que nosotros elegimos o amamos la oscuridad y no entendemos las cosas de Dios. La condición humana, que es la verdad que nosotros tenemos que escuchar, está perdida. Todos nosotros, dice, nos hemos extraviado, Isaías 53:6. Estamos espiritualmente ciegos, dice 2 Corintios 4:4. Somos pecadores, habiendo quebrantado la ley de Dios, dice 1 de Juan capítulo 18, capítulo 1, versículo 8. Somos culpables ante Dios, el juez justo, dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Somos esclavos del pecado, Juan capítulo 8, versículo 34. Estamos moralmente arruinados, dice Romanos capítulo 7, versículo 18, y estamos muriendo física y espiritualmente según lo que nos enseña 1 de Pedro capítulo 1, versículo 24 y Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Lo anotaron los adolescentes? Muy bien.
Por lo tanto, amados hermanos, después la van a ver en el video. En nuestra condición humana natural, nunca nosotros buscamos a Dios o la voluntad de Dios, dice Romanos capítulo 3, versículo 10 al 11. Por nuestra naturaleza humana, que es la verdad que nosotros tenemos, que necesitamos escuchar, somos enemigos de Dios, dice Romanos capítulo 8, versículo 7. Pero afortunadamente para nosotros, Dios demostró su gran amor al enviar a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, Romanos 5, 8 y Juan 3, 16. Por lo tanto, haciendo un resumen, hemos sido declarados culpables. Somos responsables ante Dios, merecemos ser condenados por nuestros pecados. Somos incapaces de salvarnos por nosotros mismos ante Dios. Somos incapaces de salvarnos. Teníamos un destino fijo que era la perdición. Y, por lo tanto, éramos enemigos de Dios. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Esa es la verdad que nosotros necesitamos conocer para tener un conocimiento superior. Estábamos perdidos y el buen pastor nos halló. ¿Sí? Estábamos ciegos y el buen sanador, ¿cierto?, nos encontró. Éramos culpables ante Dios y el juez nos ha justificado. Estábamos esclavizados, ¿cuántos se alegran por eso? Y el Redentor ha pagado el precio por nuestra liberación. Estábamos moralmente arruinados, les dije delante, y Él nos ha restaurado. Estábamos muertos y Jesús, que es la resurrección y la vida, nos ha resucitado. Hemos recibido por gracia el perdón de nuestros pecados a través de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que Él es el plan de rescate para aquellos que confían, ¿cierto?, en Jesucristo como el Hijo Divino, para ser reconciliados con un Dios santo y con un Dios justo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Resumiendo, ¿cierto?, las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios, Efesios capítulo 1 nos ofrece una perspectiva muy clara de lo que Él ha hecho con nosotros. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3, que Él nos ha bendecido. Efesios 1, versículo 4 nos dice que Él nos ha elegido. Efesios 1, capítulo 5 dice que Él nos ha predestinado. Efesios capítulo 1, versículo 6 dice que Él nos ha hecho aceptados. Efesios capítulo 1, versículo 8 dice que Él nos ha redimido. Efesios capítulo 1, versículo 8 dice que Él ha abundado hacia nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 9 nos dice que Él nos ha dado a conocer. Efesios capítulo 1, versículo 11 dice que Él nos ha dado una herencia. Y el versículo 13 nos enseña que Él nos ha sellado. Esa es, amado hermano, la verdad del Evangelio. Y es lo que el Evangelio trata de resumir, y aquella verdad a la cual, si nosotros conocemos, seremos realmente libres. Alabado sea el nombre del Señor. Más claro el apóstol lo señala en 1 Corintios capítulo 15, que este sí lo vamos a leer. Isaías, por favor. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. En la primera carta del apóstol Pablo, ¿saben lo que hace? Pablo presenta de manera esplendorosa el contenido del Evangelio. ¿Qué es lo que dice? Además dice, en él también, 1 Corintios 15, 1 al 4. Además dice, os declaro, hermanos, el Evangelio que he predicado, el cual también recibisteis. ¿Cuántos han recibido el Evangelio acá? En el cual también perseveran. Por el cual asimismo dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, dice, si no creísteis en vano. Porque primeramente dice, os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué? Este es el Evangelio. Que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, versículo 4, y que fue sepultado. Y no solamente fue sepultado, sino que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es, amados hermanos, el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos amados, Dios el Padre trató a Jesús como si hubiera cometido cada uno de nuestros pecados, siendo que de hecho no cometió ninguno. Alabado sea el nombre del Señor. Dios Padre trató a Jesús como si hubiese vivido mi vida y hubiese vivido su vida. Dios castigó a Jesús por su pecado y por mi pecado. Y Dios vuelve a mí
y se vuelve a usted y lo trata como si hubiera vivido, como si nosotros hubiéramos vivido la vida de Jesús. Yo no sé si a usted algo le remueve algo esto, alabado sea el nombre del Señor. Cuando Dios mira la cruz, ¿saben lo que pasa? Nos ve a nosotros, me ve a mí y lo ve a usted. Y cuando nos mira a nosotros, nos ve a Cristo en nosotros, alabado sea el nombre del Señor. Por eso le decimos cada vez que cuando nosotros realizamos la Santa Cena, que no es tan solamente algo que se debe hacer a la ligera, una ceremonia a la ligera, porque cuando nosotros nos comemos el pan y tomamos el vino, lo que debemos sentir cada uno de los clavos, ¿cierto?, que nuestro Señor Jesucristo recibió en sus manos y en sus pies. Cada espina que clavó en su sien, cada pedazo de piel que fue desgarrado, el cansancio, ¿cierto?, que sintió al llevar la cruz y cada insulto que él recibió por amor a usted y por amor a mí. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, amén. El problema es que a veces, ¿cierto?, nuestra carne, porque aún estamos siendo dominados por una naturaleza carnal, caída, alabado sea el nombre del Señor. El problema es que nuestra naturaleza, y hasta aquí vamos bien, pareciera, ¿cierto?, que nuestra carne y nuestra naturaleza nos autoconvence de que estamos bien. Y actuamos como lo hizo, más bien dicho, la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Y la iglesia de la Odisea decía lo siguiente: yo soy rico, dice, y me he enriquecido y de ninguna cosa, dice, tengo necesidad. Y el Señor le dice: no, estás totalmente equivocada porque tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa era nuestra condición. Y gracias al Señor, ¿cierto?, Dios nos ha bendecido. Alabado sea el nombre del Señor. Pero a veces también nos sentimos autosuficientes. Como si no necesitáramos que Dios nos restaurara. Alabado sea el nombre del Señor. Porque no entendemos que la Escritura nos dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, Proverbios capítulo 14, versículo 12, pero su fin es camino de muerte. Pareciera que lo estamos haciendo bien a simple vista, pero en la realidad espiritual puede a lo mejor que no lo sea, alabado sea el nombre del Señor, y que Dios nos ayude. Porque el proverbio más adelante, capítulo 16, versículo 18, nos enseña que la soberbia que a veces instauramos en nuestra vida es el predecesor de la destrucción, dice, y el espíritu altivo es antes de la caída. Por ende, la soberbia y la falta de humildad pueden convertirse en el origen de nuestra ruina. Amén. Que el Señor nos ayude. Entonces, a veces, hermanos, nos comportamos como el fariseo que nos presenta el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14, y esto lo vamos a leer. Dice: a uno dice que confiaban en sí mismos como justos, que se creían que lo estaban haciendo bien, de lujo, y menospreciaban a los otros. Le decían: no, si la palabra es para ti te están hablando, tú necesitas restauración, yo no, yo estoy bien. Dijo también esta parábola: 2 hombres, dice, subieron al templo, ¿a qué? A orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo dice que estaba puesto en pie, humilde el hombre, ¿cierto? No quería arrodillarse. Como decía nuestro hermano, no basta tan solamente, ¿cierto?, con arrodillar las rodillas, sino que arrodillar el corazón también. ¿Ya? El fariseo estaba en pie, dice, oraba, y ni siquiera oraba a Dios, dice que oraba ¿con quién? Consigo mismo. Ni siquiera estaba orando a Dios. Era tan autosuficiente, tan soberbio, que se hablaba de sí mismo y decía: Dios, yo te doy las gracias. ¿Sí? ¿Por qué dice? Porque no soy como los otros hombres que necesitan restauración, que son ladrones, que son injustos, que son adúlteros, ni tampoco soy como este publicano que está acá. ¿Sí? Ayuno, dice, 2 veces a la semana. Doy diezmos, dice, de todo lo que gano. Alabado sea el nombre del Señor. Pero al otro lado estaba el publicano. Humildemente decía que ni siquiera, el publicano, estando lejos del altar, no quería ni aún ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho
diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. La parábola, ¿cierto? Y la enseñanza nos enseña en el versículo 14 que Jesús dice que este descendió a su casa justificado. Está hablando del publicano antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, dice, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Por lo tanto, nosotros, hermanos, todos nosotros acá y desde mí, necesitamos y debemos de tener un corazón contrito y humillado y reconocer nuestro pecado, reconocer que necesitamos ser restaurados porque ya no somos los mismos que éramos hace un tiempo atrás. Alabado sea el nombre del Señor. Y el mismo predicador en el Proverbio capítulo 3, versículo 5 al 6, que este fue un texto que Dios marcó a fuego en mi corazón cuando era más joven de lo que soy aún. En el año 2003, en un viaje que nosotros hicimos junto al cuerpo de jóvenes a Temuco en tren, llegamos a una iglesia donde Dios comenzó a repartir dones a la juventud de aquel tiempo. Y en esa actividad nos entregaron un recuerdo, ¿cierto? Que traía escrito con lápiz dorado, aún me acuerdo, era una tarjeta roja que tenía un lápiz dorado, y que decía este proverbio que marcó, ¿cierto?, mi caminar delante del Señor. ¿Y qué decía el predicador? Fíate de Jehová. Confía en Jehová con todo tu corazón, dice, y no te apoyes en tu propia prudencia, porque el corazón es engañoso. Versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos, y Él dice, enderezará tus veredas. Esa es la verdad, hermanos amados, que nosotros necesitamos escuchar. Muchas veces nos hemos vuelto soberbios, nos hemos vuelto, ¿cierto?, altivos, que creemos, ¿cierto?, que la sabemos toda, que estamos haciendo las cosas bien, pero pareciera que lo espiritual no es lo que estamos demostrando. Esa es la verdad que nosotros necesitamos escuchar. Jesús es la verdad, y conocer la verdad, dice la Escritura, nos hará libres, nos librará del pecado, nos librará de la condenación, nos librará de la muerte. Y Jesús vino precisamente a eso, a proclamar la libertad a los cautivos. Alabado sea el nombre del Señor. Termino con esto. La Escritura nos enseña y nos dice que tenemos que vivir como libres, pero no como los que tienen libertad como un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Nos enseña 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Y déjenme decirle, amados hermanos, que el amor y la gracia de Dios en Cristo Jesús son más que suficientes para ayudarnos, para levantarnos, para impulsarnos, para empujarnos hacia adelante, para perdonar cualquiera de los pecados que hayamos cometido, cualquier cosa que nos haya mantenido lejos de Él. No importa lo que sea, si es una infidelidad, si estamos envueltos en mentira o estamos engañando a otros, si nos hemos mantenido enredados en pecado de fornicación o si hemos permanecido ensimismados en las vanidades de la vida, no importa, hermano. Dios puede perdonar nuestros pecados y ayudarnos. Si no hemos vuelto soberbios, si no hemos vuelto altivos, si no hemos vuelto, ¿cierto?, si no hemos enaltecido, ¿cierto?, solamente pensando que estamos haciendo las cosas bien, bueno, en la parábola del hijo pródigo, el hijo menor, usted conoce la historia, sabía que en la casa de su padre encontraría comida de sobra, ¿se acuerda? Pero al regresar también comprendió y aprendió que su padre tenía suficiente gracia para cubrir todos sus pecados. Y esto nos dice que no hay nada, hermano, no hay ningún mal alguno que el gran amor de nuestro Padre Dios pueda cubrir en Cristo. No hay pecado, no hay gran pecado que su misericordia no pueda alcanzar y perdonar, porque Jesús pagó por todos nuestros pecados, en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Al conocer esta verdad, hermano, necesitamos volvernos a Dios. ¿Y saben qué? Podemos hacerlo. Porque en nuestro Señor Jesucristo tenemos la garantía que Él no esconde su rostro de nosotros y jamás va a echar fuera a todo aquel que se acerca a Él, según lo que nos enseña Juan capítulo 6, versículo 37. Le ruego que se ponga en pie, por favor.